¿Qué crees que a la izquierda le molesta tanto la palabra madre? No sé por qué les gusta más la palabra aborto, a lo mejor. SALT, en el año 2023, si no me equivoco, el 80% de los nacimientos fueron de padres extranjeros. Eso significa que SALT ya probablemente no sea español. Níjar, por ejemplo, también es Mohamed el nombre más común. En Níjar no me he cruzado, yo creo, nunca en Níjar con un Pablo, ¿no? O con un Alfonso. Una nación no es un contenedor vacío sin más, ¿no? Si aquí metemos a 48 millones de nigerianos, esto no sería España, sería otra cosa, ¿no? El ministro de Interior que no controla tus fronteras sí controla las puertas de su casa, tiene cámaras, tiene videovigilancia, tiene una escolta detrás, no va en metro, no en metro va el ciudadano de a pie, va el español de a pie. Sí, iba a decir el copyright, en el caso de España el copyright lo tiene el Partido Popular de la apertura de fronteras, pero el Partido Socialista ha sido totalmente continuista y entre los dos han tenido esas políticas de fronteras abiertas. Pues los partidos socialistas de otros lugares como Dinamarca o como Suecia estamos viendo cómo están dando marcha atrás, cómo están viendo que si en un barrio hay más de un 20% de población extranjera, el dominio del espacio público ya es de esa minoría. Como el Reino Unido puede que sea el primer Estado islámico en Europa. Como decía el señor Orbán el otro día también, que se busquen nuevas conspiraciones de la extrema derecha, porque todas las que había hasta ahora han funcionado. Una de cada 10 familias no llega a fin de mes. En España hay más de 10 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social y tenemos cientos y cientos y cientos de tipos alojados en hoteles de 4 estrellas en pensión completa, sin nada que hacer, deambulando por las calles, y nuestro presupuesto público está dirigido a pagar esas facturas. Para la señora Ayuso parece que son los madrileños de todas partes, ¿no? Los madrileños de Senegal, los madrileños de Ghana, los madrileños del Congo, pues esos serán los madrileños también de mañana y sus hijos serán súper madrileños para la señora Ayuso, ¿no? Rocío de Mer, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales. Bienvenida a Frente a Frente. En primer lugar, queremos preguntarte, porque se vende un poco en los medios de exageración, pero ¿está España en un peligro demográfico real? Me gusta mucho lo de los medios de exageración. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista, por estar aquí conmigo. Y bueno, si es exagerado lo de emergencia demográfica, bueno, yo creo que no, para nada. No solo no es exagerado, sino que ha sido silenciada una situación que es totalmente alarmante y ha sido absolutamente silenciada hasta este momento, ¿no? En España existe una tasa de fecundidad de 1,12. Lo de las cifras es como un poco, ¿no? Yo soy muy mala, además, ¿no? Vuela mucho y como que no te las imaginas. Entonces siempre intento traducir las cifras, ¿no? Que en España haya una tasa de fecundidad de 1,12, 1,16, si no me equivoco fue el año pasado, significa que cada 2 personas van a tener un hijo. Es decir, que la sociedad se va a ir partiendo por la mitad, ¿no? Ahora mismo en España hay 48 millones de habitantes, no obstante, de los cuales más o menos 6 millones son extranjeros. 6 millones que han ido llegando desde el año 2000. Es decir, que la población española no ha crecido, ha menguado. ¿Qué es lo que sucede? Que las cuentas cuadran porque se ha importado masivamente los hijos de otros. Los españoles no han tenido hijos, el gobierno no se ha encargado tampoco de estimular la natalidad en España y, por contra, ha hecho que las cuentas de resultados cuadren importando masivamente los hijos de otras culturas con las que poco o nada tenemos que ver. Entonces, ¿esto es una emergencia? Pues yo diría que sí, ¿no? Si una población no se va a mantener, se va a partir por la mitad, si la tasa de reemplazo, que es de 2,1, pues estamos lejos de alcanzarla, pues de ahí hacia abajo pues es una pendiente bastante resbaladiza. Hay provincias en España, como Gerona, que nacen más niños que se llaman Mohamed. Incluso en Barcelona ya hay más niños que se llaman Mohamed que Arnau. ¿Qué está pasando en España? Pero me has dicho en Salt, ¿no? Bueno, sí, Gerona. en Gerona, en la provincia de Gerona. Sí, no solo eso, en Salt, en el año 2023, si no me equivoco, el 80% de los nacimientos fueron de padres extranjeros. Eso significa que Salt ya probablemente no sea español.
¿no? A efectos prácticos, ¿no? En Níjar, por ejemplo, también es Mohamed el nombre más común. En Níjar no me he cruzado, yo creo, nunca en Níjar con un Pablo, ¿no? O con un Alfonso, yo creo. Muchas veces no sabes su nombre, pero por las caras, ¿no? Por las caras. Cuando uno está en Níjar, cuando uno está en San Isidro, cuando uno está en Campo Hermoso, el extranjero es uno, el que camina por la calle, el raro al que le miran, pues es a uno, ¿no? En muchísimos sitios de España sucede esto. Esto que sucede en nuestro país es un suicidio demográfico. Es un suicidio demográfico que ha sido planeado por una serie de personas que son culpables, que han decidido que los españoles se suiciden, que los españoles no tengan hijos y han decidido en su lugar importar a los hijos de otros lugares, de otros países con los que poco o nada tenemos que ver. Esto significa no solo que se suicide la población española, sino que con la población española también está en riesgo de suicidarse su nación, ¿no? Porque una nación es algo más que un territorio, ¿no? Se dice muchas veces, lo ha dicho pues, José Javier Esparza, una nación no es un contenedor vacío sin más, ¿no? Si aquí metemos a 48 millones de nigerianos, esto no sería España, sería otra cosa, ¿no? No sé si Nigeria tampoco exactamente, pero sería otra cosa. Entonces, si no hay futuro para ese pueblo, pues no hay futuro para esa nación, ¿no? La nación, en definitiva, sí que es algo que preservar, algo que cuidar, o al menos nosotros lo entendemos así, y por eso nos tomamos en serio esta emergencia, ¿no? Porque, en definitiva, es ese vínculo de ese pueblo que está en riesgo de desaparecer con esta tierra. ¿Y se puede hablar aún de integración cuando ya hay barrios enteros o municipios como Salt, que ya no queda casi población autóctona y donde se impone otra cultura, otra lengua y otras normas? ¿Qué es la integración? ¿No? La integración es pues, coger a una persona muy distinta, ¿no? Introducirla en una población autóctona y que adquiera progresivamente o que se adapte a las costumbres autóctonas, ¿no? Si esto sucede a la inversa, es decir, si cogemos un pueblo y la gran mayoría son los de la cultura distinta y acaban no solo siendo mayoría, sino teniendo más hijos que la cultura autóctona o que la población autóctona y, por lo tanto, pues, invadiendo en términos numéricos pues, un determinado municipio, pues esa integración no solo es una quimera, sino que lo que se produce es una sustitución poblacional, ¿no? Y esto estamos viendo progresivamente en muchísimos municipios de nuestro país y además con el riesgo de que incluso lo vemos imparable en muchas regiones. Hay una frase que circula por ahí que dice que sin niños no hay futuro y sin identidad no hay nación. ¿Crees que el sistema está diseñando un país sin raíces ni herederos españoles? Bueno, el sistema está desnaturalizando todo, ¿no? Si se me apura, ¿no? Evidentemente se está desnaturalizando al ser humano como ser humano. El ser humano pues tiene una comunidad natural que es la comunidad natural más antigua de la historia de la humanidad, que es la familia, ¿no? Enfrentando a hombres y mujeres entre sí, estamos rompiendo esa comunidad natural, ¿no? Diciéndole a las mujeres que la maternidad es una esclavitud y que por lo tanto pues es mejor que no tengan hijos, estás rompiendo también esa comunidad natural. Estás además abocando no solo a esas personas a la soledad más absoluta en el futuro, sino que estás condenando el futuro de ese pueblo, ¿no? Evidentemente, tener hijos es la continuidad de uno mismo, es la continuidad de unas raíces, ¿no? Y evidentemente nosotros que sí que pensamos que las naciones son algo, que sí que pensamos que la identidad es algo que tenemos que preservar, pues también pensamos que la patria no solo son los vivos, no solo son los presentes, sino que es todo aquello que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros y todo aquello que tenemos que tratar de mejorar para nuestros hijos, ¿no? Hay pueblos, precisamente como Salt, que mencionabas anteriormente, en la que ya la mayoría de nacimientos son de madres extranjeras, pero a día de hoy aún el separatismo y la izquierda siguen negando la realidad que hace poco ya vimos, por ejemplo, como Salt ardía, o a día de hoy ya vemos imágenes de este fin de semana, imágenes tenebrosas de Granada, de Santa Coloma de Gramenet, de Palma de Mallorca, con el fin del Ramadán. Esto es una realidad que poco a poco se va a extender a toda España, lo que sucedió hace unas semanas en Salt, por ejemplo. Hombre, desde luego. Desde luego, lo que pasa es que yo creo que al final muchísima gente todavía no lo ve, ¿no? Y el gobierno, de alguna manera, o todos aquellos poderes económicos, si se me apura, del mundo que han ido imponiendo progresivamente esto en las naciones de Occidente,
pues ellos vivían muy tranquilitos y muy seguros en sus urbanizaciones, ¿no? Esto ellos pues no lo veían en sus mansiones, sus urbanizaciones. Ellos siempre tienen seguridad privada, ¿no? El ministro de Interior que no controla tus fronteras sí controla las puertas de su casa, tiene cámaras, tiene videovigilancia, tiene una escolta detrás, no va en metro, ¿no? En metro va el ciudadano de a pie, va el español de a pie, ¿no? Así que claro, esto se va a extender porque ya lo estamos viendo, ¿no? Si al principio estaba focalizado en las no-go zones, ¿no? Los municipios, si se me apura, fallidos, ¿no? Pues esos municipios parecía que se iban a quedar ahí, parecía que eran un pequeño reducto caótico en el que, bueno, la policía no entraba, pero bueno, ahí se queda. No, estamos viendo cómo eso se va extendiendo y cómo eso está expulsando poblaciones de muchísimos barrios, de muchísimos municipios y de muchísimos pueblos. Y además, esto solo acaba de empezar. Si vemos los países de nuestro entorno o los experimentos de nuestro entorno en los que esto lleva más años fraguándose, sí que vemos cómo esto no ha hecho más que empezar, sí que vemos cómo lo que empezó en un reducto en el norte de Marsella se ha contagiado prácticamente a Marsella entera, ¿no? Sí que vemos cómo partidos, pues como puedan ser los partidos socialistas de Dinamarca o de Suecia, partidos socialistas que son los que han colaborado con esta apertura de fronteras y iba a decir el copyright. En el caso de España el copyright lo tiene el Partido Popular de la apertura de fronteras, pero el Partido Socialista ha sido totalmente continuista y entre los dos han tenido esas políticas de fronteras abiertas. Pues los partidos socialistas de otros lugares como Dinamarca o como Suecia estamos viendo cómo están dando marcha atrás. Cómo están viendo que si en un barrio hay más de un 20% de población extranjera, el dominio del espacio público ya es de esa minoría, ¿no? Y expulsa a la población autóctona. Y estamos viendo pues cómo esa preocupación que estaba en boca de unos cuantos fanáticos, realmente lo estamos viendo en nuestras plazas y en nuestras calles, ¿no? Y hay mucha gente pues, que está actuando en los países de nuestro entorno. Y en España, pues nuestra función o lo que estamos intentando hacer por todos los medios es que cada día que pasa denunciar con todas nuestras fuerzas para que no sea tarde. Porque puede ser que sea tarde. Porque las naciones pueden morir. Y yo creo que tenemos que tener esto muy claro. Las naciones pueden morir. Y estamos viendo cómo Reino Unido, lo decía el otro día el señor Vance, pero es una probabilidad muy, muy elevada, cómo el Reino Unido puede que sea el primer Estado islámico en Europa. Esto puede suceder. No es ninguna conspiración de la extrema derecha, ¿no? Como decía el señor Orbán el otro día también, que se busquen nuevas conspiraciones de la extrema derecha, porque todas las que había hasta ahora han funcionado, han resultado ser verdad, ¿no? Pues esto lo estamos viendo en los países de nuestro entorno y desde luego pues queremos alertar con todos nuestros medios todos los días sobre lo que nosotros queremos, que es nuestra patria y nuestra nación. ¿Y cómo es posible, cómo se explica a un joven español que no puede acceder a una vivienda o a un autónomo que llega a duras penas a fin de mes, que el gobierno alquile hoteles de 4 y de 5 estrellas a inmigrantes ilegales? No se entiende. Yo creo que no lo entiende nadie. Lo que pasa es que está silenciado, está tapado. Si no pasas por ahí o no eres de ese barrio o no subes un vídeo casero a alguna de las redes sociales, no nos enteraríamos nadie. Nadie nos enteraríamos. Pero yo no he visto ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, es que he visto hasta 10, y por los que yo me he paseado, pero por toda España hay balnearios, hay hoteles de lujo, hay grandes resorts que están destinados pues, a contratos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, siempre a través de intermediarios, para alojar pues en periodos de 3 a 6 meses a las nuevas oleadas, no solo de inmigrantes que lleguen a esos lugares, sino a los repartos que se hacen desde los puntos calientes como puedan ser las Islas Canarias. Y efectivamente, si vas a un hotel en El Ejido, si vas al Diver Hotel en Roquetas de Mar, si vas a alguno de la cadena Sol en Cabo de Gata, por ejemplo, de la cadena Alegría, perdón, hoteles en Cabo de Gata, pues ves que lo que hay son cientos y cientos y cientos de tipos alojados en un hotel de 4 estrellas en pensión completa que deambulan por ahí. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? A mí me gustaría que me contaran quién ha diseñado ese plan, ¿no? O sea, una de cada 10 familias... Perdón. Una de cada 10 familias no llega a fin de mes. En España hay más de 10 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social
y tenemos cientos y cientos y cientos de tipos alojados en hoteles de 4 estrellas en pensión completa, sin nada que hacer, deambulando por las calles, y nuestro presupuesto público está dirigido a pagar esas facturas. Las facturas a esos intermediarios, las facturas a la Cruz Roja, para que esa gente sí que esté bien atendida. Pero los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden formar una familia. Insisto, 1 de cada 10 familias no llega a fin de mes. 11 millones de españoles al menos en riesgo de pobreza y exclusión social. Pues que nos llamen lo que quieran, pero es que nos parece una locura, nos parece no solo un suicidio. Esto además es como particularmente denigrante, no sé, particularmente no me sale ni la palabra, ¿no? Es de locos. ¿Es Vox el único que está dispuesto a afrontar el debate de quién va a vivir en España dentro de 20 años? Que dice 20, dice 10, ¿eh? Dice unos años, vaya. Bueno, hasta ahora parece que sí, ¿no? Porque para la señora Ayuso parece que son los madrileños de todas partes, ¿no? Los madrileños de Senegal, los madrileños de Ghana, los madrileños del Congo, pues esos serán los madrileños también de mañana y sus hijos serán súper madrileños para la señora Ayuso, ¿no? Para el señor Juanma Moreno exactamente igual, ¿no? Probablemente pues celebrará el Ramadán con él, como el concejal de Almería antes de ayer, pues probablemente o acabará poniéndose el niqab la alcaldesa de Almería, ¿no? Probablemente, y ya sabemos cómo funcionan ellos probablemente pues se irán adaptando a eso, ¿no? Luego dicen que están en contra de la inmigración irregular, que la inmigración legal sí, pero que la ilegal no, ¿no? Pero es que es muy curiosa la forma del Partido Popular de estar en contra de la inmigración ilegal. Si es que como estamos en contra de la inmigración ilegal, ¿qué es lo que hacemos? Pues regularizarlos. Entonces ya no hay problema. 500.000 ilegales, pues hacemos o aprobamos la ILP o un Real Decreto para regularización masiva, 500.000 legales, ya está, ya lo hemos solucionado. La manera de solucionar el problema del Partido Popular es esa. ¿Por qué? Porque al Partido Popular no tiene ninguna preocupación existencial, ni por nuestra nación, ni por nuestra identidad, ni por nuestra patria. Tiene una voluntad de engañar a la gente. Su preocupación es nula. Al Partido Popular le da igual el Corpus Christi que el Ramadán. Y lo ha demostrado, porque cierra la Asamblea de Ceuta por Ramadán. Y felicita el Ramadán y cambia la Inmaculada o San José por la fiesta del Cordero. Ellos han demostrado que les da igual una cosa que la otra. Y también han demostrado cuál es su manera de luchar contra la inmigración ilegal. Y sin embargo, yo creo que el único que está poniendo en el debate pues la cuestión existencial a la que nos enfrentamos, que es muy gorda, es Vox. Porque nos hablan todos los días de una emergencia climática que nadie ve. Lo único que vemos son las pajitas de cartón, las bolsitas del supermercado, las restricciones estúpidas que hay en nuestro entorno en todas partes, con una emergencia climática que nadie ve por ningún sitio. Pero hay una emergencia demográfica que mucha gente sí ve. Y sí se ve cuando las calles de los pueblos están vacías, sí se ven cuando los abuelitos pues son náufragos que no pueden ver a sus nietos, que sus nietos están lejos o probablemente no tengan nietos, porque las familias pues van siendo cada vez más pequeñitas. Y eso es un cambio de modelo, ¿no? La gente pues no tiene hermanos, pues tampoco va a tener primos, ¿no? Y es una existencia y una pendiente que nos lleva pues a una sociedad totalmente fragmentada, no solo en riesgo de desaparecer, sino con una fractura y con una serie de problemas endémicos como la soledad y las dependencias, pues que es muy gordo, ¿no? Y es muy gordo también que el partido más perseguido de la Cámara y el partido que sufre ese cordón sanitario, ese apartheid político, pues sea el único que esté verdaderamente preocupado por el futuro de todos ellos. Voten lo que voten, si es que nos preocupa el futuro de todos los españoles, ¿no? Y pues es una lástima, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas concretas que tiene Vox para frenar la caída de la natalidad en España? Porque además desde Vox tenéis un término que me gusta a mí mucho, que es prioridad nacional. Bueno, desde luego, las recetas de prioridad nacional yo diferenciaría en varios bloques, ¿no? Pues, por un lado, la emergencia demográfica, esa tasa de fecundidad que está destinada a dividir la población española en dos, podía combatirse de dos maneras. Una era con las políticas de fronteras abiertas y otra era con las políticas de natalidad. Nuestros gobiernos llevan años y años eligiendo las políticas de fronteras abiertas. Es decir,
condenando a los españoles a la precariedad, a la pobreza y a no tener hijos y a dividirse. Y sin embargo, importando masivamente a los hijos de otros, a los hijos de Senegal, a los hijos de Nigeria, a los hijos de Ghana. Esta ha sido la receta aplicada. En primer lugar, habría que darle la vuelta a esa receta. Es decir, cerrar totalmente las políticas de fronteras abiertas y estimular absolutamente la natalidad. Se pueden hacer políticas de natalidad, es posible. Lo han demostrado algunos gobiernos, como el gobierno de Hungría, que no han llegado a la tasa de reemplazo de 2,1, pero han llegado a la tasa de 1,9. Es un pueblo que ha cerrado sus fronteras a esas oleadas masivas que empezaron a venir desde el año 2000 y como culmen quizás en el año 2015, y ha estimulado la natalidad de su país, ¿no? Es un país que se ha cuidado de sobrevivir. Y sin embargo España pues habría que comenzar por darle la vuelta a esas recetas principales, ¿no? Y en segundo lugar, pues ahondar en esas políticas de natalidad. Esas políticas de natalidad, por un lado, son enfrentar y confrontar el feminismo que se ha encargado muy bien y muy fuerte de engañar a las mujeres de España y a las mujeres del mundo, ¿no? El decirle a las mujeres que el feminismo les ha engañado y que el feminismo no nos representa a las mujeres. El feminismo ha ido contra las mujeres de este país. Y además, muchas mujeres lo sabemos. Porque el feminismo nos ha contado que la maternidad nos esclaviza. Y es mentira. El feminismo nos ha contado eso porque el feminismo no se estaba encargando de que las mujeres de España tuvieran bajas de natalidad dignas. Porque las políticas de natalidad tienen que ir precisamente acompañadas de medidas reales que puedan permitir que las mujeres de España sean madres en libertad. Y ser madre en libertad es no tener una baja maternal de 4 meses o de 5 meses de lactancia. Porque no conozco a una sola mujer, a una sola amiga mía, a una sola madre, que no llore la noche anterior de tener que reincorporarse a su trabajo con su bebé de 5 meses que tiene que dejar en una guardería en manos de otros, ¿no? Todas las bajas naturales de nuestro entorno son de al menos 1 año. Porque además, ¿cómo puede ser que el pediatra te diga que tienes que tener una baja de lactancia? ¿Cómo puede ser que el pediatra te diga que de lactancia el bebé tiene que tener 1 año y tu baja sea de 5 meses? ¿No? Es incompatible con tener una política de natalidad real y con que las madres podamos pues ejercer nuestra maternidad en libertad, ¿no? Así que hay que empezar por cuidarlas a ellas. Por empezar a decirles que les han engañado por un lado, pero por otro lado, por empezar a aplicar medidas reales para que ellas puedan pues, ejercer libremente esta maternidad, ¿no? Hay que también combatir pues, esa precariedad a la que se han enfrentado, a la que se ha condenado a los jóvenes de nuestro país, ¿no? ¿Quién va a formar una familia? ¿Quién va a tener hijos si no tiene un techo donde resguardar esa familia, ¿no? Así que hay que pues empezar poniendo los cimientos, haciendo posible todas esas condiciones materiales que puedan permitir que la gente forme una familia y combatiendo esas causas morales que se han encargado de dividir a la sociedad, de partir a la sociedad en dos, ¿no? De enfrentar a hombres y mujeres, insisto, y de decirles a las mujeres que la masculinidad era tóxica y que la natalidad era una esclavitud, ¿no? ¿Y por qué crees que a la izquierda le molesta tanto la palabra madre? No sé por qué les gusta más la palabra aborto, a lo mejor. Pero parece que no hay un derecho a la maternidad, hay un derecho al aborto, ¿no? Pues hay un derecho a triturar una vida que llevas en tu vientre y no hay un derecho a la maternidad. Es pues cosas del siglo, ¿no? Cosas contradictorias que yo por lo menos pues nunca entenderé. Pero bueno, puede ser que porque a la izquierda le molesta todo lo que es natural, ¿no? Todo lo que es connatural al hombre, ¿no? A la izquierda le molesta las patrias, porque es pues, esa comunidad nacional natural en el hombre, ¿no? A la izquierda le molesta la familia, porque es esa comunidad elemental, insisto, antropológica desde el principio de los siglos, ¿no? A la izquierda pues le molesta que haya hombres y que haya mujeres, le molesta la biología, ¿no? Dice que nosotros, todo el rato nos dicen, no, es que negáis la ciencia, negacionistas de la ciencia, tal, pero es que ellos niegan la biología más elemental, ¿no? Niegan que existan hombres y mujeres, algo tan elemental como eso. ¿Por qué les molesta? Insisto, porque también les molesta eso de la naturaleza, les molesta pues eso, todo lo que nos hace respirar prácticamente, ¿no? Al hombre. Le molesta que la alegría aparece, ¿no? Le molesta que las comunidades pues sean fuertes, que los vínculos sean fuertes, que las familias sean fuertes y decidan tener hijos.
¿no? Les molesta también pues esa independencia de una comunidad elemental frente al Estado, ¿no? Porque al final pues el individuo solo, sin identidad, prácticamente dirigido al consumo, pues es muchísimo más manejable, ¿no? Y si me apuras, si también le cortamos pues su identidad nacional, mucho mejor, ¿no? Porque con el multiculturalismo pues todas las culturas aprendemos unos de otras y al final pues ninguno tiene una cultura determinada, ¿no? O sea, es una cosa homogénea. El multiculturalismo pues deriva en esa homogeneidad en la que ya nadie es nadie y todos estamos solos. Entonces pues puede decirse que lo que les molesta es eso. ¿Y qué debería hacer, para finalizar, un joven español a día de hoy para defender su tierra, su cultura y su identidad frente a la ingeniería social que hay y que se incita desde el propio gobierno de España? Bueno, pues lo primero es rebelarse contra todos los que le cuentan lo contrario, que son pues el establishment entero, ¿no? Rebelarse contra ese relato del establishment, ¿no? En segundo lugar, pues no tener miedo, ¿no? No tener miedo a decir la verdad. Una vez te has dado cuenta de ese gran engaño masivo, pues no tener miedo a decir y a cantar las verdades, ¿no? En todas partes. Y pues en tercer lugar, comprometerse, ¿no? Si realmente pues, has llegado a darte cuenta de ese engaño masivo y quieres comprometerte, ¿no? Y estás preocupado por lo que sucede, por lo que te has dado cuenta que es grave, que te han robado, pues ese compromiso pues, va en muchísimas direcciones, ¿no? El compromiso pues, va desde una madre, una mujer a la que el feminismo pues no le va a coartar y va a ser libre, pues esa mujer que decide tener un hijo, muchas veces incluso sin condiciones materiales, o esa pareja que decide formar una familia numerosa, también lo mismo, muchas veces sin las condiciones materiales que les avalen y lo hacen como puedan, eso también es compromiso con su nación y con su patria, ¿no? Un joven que milita pues, en cualquier organización patriota que lleva la contra, insisto, al sistema en general y hace pues lo que puede por denunciar ese problema en general, pues ese joven también estará ejerciendo ese compromiso, ¿no? Y bueno, y en general, pues cualquiera de los que alerta a su entorno, ese joven que también decide pues quedarse en un pueblo donde muchas veces pues no hay tantas oportunidades laborales, pero decide pues quedarse en un pueblo que es el pueblo de sus abuelos, el pueblo de sus padres, o revigorizar un pueblo, ¿no? Incluso llevar algún negocio a un lugar que ya prácticamente pues está deshabitado y desactivado, ¿no? en su economía más elemental. Pues todo eso es lo que va a reconstruir lo que probablemente nosotros no veremos, pero tengo la esperanza de que probablemente nuestros hijos sí que lo verán, ¿no? Nuestros hijos yo creo que sí que verán ese resurgir, porque yo creo que hay más de una generación y más de dos que no se van a resignar a desaparecer. Pues Rocío, muchísimas gracias por la entrevista y por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias a ti, David.